Alemania y Brasil se presentan como aliados y eso intenta enviar un mensaje claro en tiempos de crisis globales. La primera economía de Europa y la primera economía de América Latina quieren apostar por el multilateralismo y el libre comercio en momentos en que muchos auguran el fin de la globalización. Eso por la deriva nacionalista de Estados Unidos, antes la democracia liberal líder del mundo globalizado, y el desafío de regímenes autoritarios como China o la Rusia revisionista de Vladimir Putin. Que el multilateralismo sigue gozando de buena salud es al menos lo que sostienen el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que visitó el lunes en Hannover la mayor feria industrial del mundo. Este simbólico apretón de manos llega además justo antes de que entre en vigor, este 1 de mayo, el Tratado Comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que se empezó a negociar hace nada menos que unos 25 años y que crea la mayor zona de libre comercio del mundo. Y con esos superlativos queremos dar paso a nuestra conversación de hoy, martes 21 de abril de 2026, aquí en Actualidad en Análisis. Mi nombre es Isaac Risco y para intentar saber si esas expectativas están justificadas, hablaré hoy con Federico Föderls, economista que estuvo durante muchos años en el Instituto para la Economía Mundial en Kiel, Alemania, y que conecta con nosotros desde esa ciudad, y con nuestro colega Ezequiel Daray, economista y experto en mercados globales en nuestra redacción, que nos acompaña hoy desde Landshut, en el sur de Alemania. Le doy la bienvenida a ambos y voy a empezar con usted primero, Federico. Si nos fijamos en las cifras macroeconómicas actuales y el potencial, sobre todo, de esas relaciones bilaterales entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿puede este acuerdo, que va a entrar en vigor pronto, compensar a largo plazo para la Unión Europea los mercados de Estados Unidos y China, los principales, en caso de que haya problemas en esos mercados, que es lo que se teme, o con esos mercados? Bueno, yo creo que en el momento actual geopolítico que estamos viviendo a nivel global, es una muy buena medida buscar mercados nuevos, tanto para la Comunidad Europea como para el Mercosur. Entonces, yo no sé, habría que hacer la cuenta muy detallada para ver si el Mercosur para la Comunidad Europea puede ser un sustituto. Yo no creo que pueda ser un sustituto. Yo no creo que quiera ser un sustituto. Pienso que el Mercosur es algo nuevo para ambas partes. Si sumamos la población, tenemos una población de 730 millones de personas, de consumidores, también podemos decir que para ambos lados es una cosa nueva, es una cosa muy, muy interesante. Después tenemos una comunidad europea que le encanta invertir también en otras partes del mundo, y yo parto de la base que vamos a ver un flujo de inversiones de capital europeo en los países miembros del Mercosur en el próximo futuro. O sea que tenemos comercio, tenemos inversiones y después tenemos también el tema migraciones. La Comunidad Europea tiene una serie de poblaciones que sufren bajo el desarrollo demográfico, o sea que necesitan absorber gente de otras partes del mundo. Pienso que esa sería una buena oportunidad para parte de la gente del Mercosur que quiera buscar un nuevo orden para sus vidas familiares. Pero después también tenemos el tema cultural. Latinoamérica tiene un enlace cultural con Europa, y ese enlace creo que también promete fortalecerse mucho. Interesante la perspectiva que abre a esa posible intercambio o la migración, pues un intercambio también en una dirección al menos de mano de obra de la gente que necesita en los países europeos. Ezequiel, me gustaría pasarte a ti la palabra para hablar un poco de la necesidad de ambas partes, tanto del Mercosur, que tanto necesita el Mercosur, el acuerdo con la Unión Europea, y la Unión Europea a los países del Mercosur. Ya Federico nos daba una idea ahí. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué tan necesario es el acuerdo para ambas partes?
Lo necesitan y lo necesitamos todos los consumidores porque son dos de las regiones más proteccionistas que hay en el mundo. La Unión Europea no tanto por sus aranceles, pero sí por todas sus medidas pararancelarias que hacen que muchas veces sea imposible para muchos productos del extranjero competir realmente en este mercado. De eso se ha quejado incluso hasta los Estados Unidos. Y el Mercosur, con su política de el arancel externo común para todo lo que no provenga del bloque, que en algunos casos, como la industria automotriz, llegaba a ser del 35%, tiene barreras muy importantes al ingreso de productos. Y además, en el contexto en el que estamos actualmente, yo no creo que estemos yendo hacia una desglobalización, porque el comercio internacional, de hecho, está creciendo en importancia, cada vez se comercia más, y los kilómetros que recorren, hay un estudio de DHL, los kilómetros que recorren las mercaderías cada vez son más extensos. Lo que estamos yendo es hacia una reconfiguración de la globalización en la cual no necesariamente se comercia con el país con el que es más eficiente comerciar, sino con aquellos que son menos problemáticos, hay más afinidad política o están libres de conflictos. Y en ese caso, me parece que el Mercosur puede ser un gran aliado para la Unión Europea porque por suerte hace muchos años que no tenemos ni en la gran mayoría de los países ni dictaduras, ni hay conflictos militares y estamos, o el Mercosur está lejos de la zona caliente en donde el comercio está más que complicado hoy en día y lo estamos viendo con esta crisis en Irán. Con lo cual, me parece que con este acuerdo ganan todos, en especial la Unión Europea, porque el Mercosur tiene una serie de productos, materias primas, todos los minerales críticos, las energías alternativas, la agricultura, todas cosas que necesita la Unión Europea. Resulta que tenemos en el Parlamento Europeo gente que analiza las cosas con un solo ojo y por proteger a un pequeño sector muy importante de mucho poder de lobby, que como es el sector agrícola, ha puesto de momento el acuerdo en stand-by, que se va a aplicar provisoriamente, sin tener en cuenta que es un pequeño costo que se paga por un enorme beneficio que podría traer este intercambio comercial. Es interesante que pongas esos puntos ya sobre la mesa también de las cosas que tiene el Mercosur que le interesan a los países europeos. Federico, ¿qué tan compatibles son las economías de la Unión Europea y el Mercosur si lo vemos así a grosso modo? Ezequiel hablaba ya de materias primas, ¿qué fluye del otro lado? ¿Cómo se pueden complementar estos dos bloques económicos? Bueno, hay una especie de carrera por asegurarse el acceso a ciertas materias primas y acá la Unión Europea es, digamos así, es una parte del mundo que necesita tener acceso a minerales como litio, tierras raras, petróleo, gas natural, etcétera, etcétera, que son materias primas que existen en Latinoamérica. Y por supuesto que China no ha estado durmiendo los últimos 10, 20 años y ya se ha asegurado el acceso a gran parte de las minas de estas materias primas, pero yo creo que para asegurarse un buen acceso al mercado europeo, los países del Mercosur van a tener que ajustarse un poco. Ahora, ¿cuál va a ser el beneficio del Mercosur? El beneficio del Mercosur es el tema de los Estados Unidos, que el Mercosur también está buscando mercados sin aranceles, está buscando mercados donde no existen políticas comerciales ni de otro tipo como las que estamos viendo en los Estados Unidos. Por eso que creo que acá habría por ambas partes una serie de beneficios, tanto políticos como comerciales. Y como ya dijo Ezequiel, el comercio o la estructura del comercio en un futuro
no va a ser un deseo a la Adam Smith, sino que va a ser un deseo político. O sea, solo con aquellos países con los cuales uno concuerda va a poder realizar tanto el comercio internacional como el flujo de capital. Y acá creo que ambas regiones son muy compatibles. Ahora, en Latinoamérica no solo tenemos materias primas, o sea, si nos fijamos, países como Brasil, Argentina, tienen una industria que también quiere expandir, también quiere desarrollarse, ¿no? Y también tendría la oportunidad de beneficiarse de inversiones directas. Voy a quedarme con esa última apreciación suya para pasarle la pregunta a Ezequiel. Hemos hablado aquí también mucho, o clásicamente en las relaciones entre el norte y el sur global se ha hablado del intercambio de materias primas por productos de alta tecnología. Y como bien mencionaba, Brasil, y Lula en particular es uno de los actores que más pide una cooperación de igual a igual, que quiere apostar por el desarrollo de sus propias tecnologías. ¿Qué tan dispuestos están los países europeos, quizá en concreto Alemania, a ese tipo de asociación que pide Brasil, que vaya más allá del clásico intercambio de materias primas por alta tecnología, Ezequiel? Alemania está muy dispuesto, lo dijo incluso esta semana en Hannover el canciller Friedrich Merz. No están intentando en este acuerdo o en este entendimiento con Brasil solamente traer materias primas, sino aprender de la tecnología, aprender de cómo Brasil utiliza hace ya muchos años, por ejemplo, el etanol como una forma de combustible alternativo producido a través de la caña de azúcar, como una forma de combustible alternativo para la industria automotriz. No es que vayan a utilizar el etanol, pero por ejemplo, yo creo que Europa tiene una gran oportunidad. Hoy Europa tiene un enorme cuello de botella, en particular por un error que cometió la propia Europa de decidir por esta política ambiental cerrar las refinerías, un proceso gradual que ya cerró más del 37% de la capacidad del refino, al tiempo que sigue consumiendo combustible, porque uno entendería que cierran las refinerías y dejamos de quemar combustible y bueno, somos más verdes, pero no, necesitamos el combustible. Entonces lo que generó Europa es una extrema dependencia y por eso, aun cuando baja el petróleo, cuesta mucho más que baje el combustible porque es muy caro el refinado y Europa no lo produce. Bueno, hay una posibilidad que se puede aprender también de lo que está haciendo Brasil, que son estos combustibles sintéticos que se producen capturando dióxido de carbono, mezclándolos con hidrógeno verde, y para esto no es necesario importar petróleo. Esto podría en el futuro reducir la dependencia que tiene Europa de los combustibles, con lo cual yo creo que Alemania está muy interesado. Alemania es una de las economías que mejor se complementaría con el Mercosur porque no depende tanto de su agricultura y podría ser muy importante para su industria. También inclusive para diversificar la producción automotriz. Hoy vemos que los autos chinos están haciendo un desastre aquí en Europa porque empresas como Volkswagen no son capaces no de competir con los chinos en todos los niveles, pero sí en los niveles más bajos, en los vehículos de entrada de gama, los más económicos, sobre todo los autos eléctricos. Bueno, perfectamente se podría crear una estrategia en donde, por ejemplo, estos autos se produzcan en Brasil y se traigan sin arancel a la Unión Europea y que pueda ser una forma de que Volkswagen tenga productos realmente para competir con los autos chinos. Creo que las posibilidades son enormes, pero hay que abordarlo sin ideología y con una cabeza abierta y pragmática, sabiendo, como decía Federico, hay que buscar fuentes alternativas, nuevos proveedores, y hoy no es que vamos a comerciar con quien queremos, sino con el que mayor seguridad nos brinde. De ese pragmatismo vamos a hablar en breve, y también decía que Alemania está dispuesta. Se me ocurren algunos puntos donde quizá se podría plantear la duda de qué tan dispuesta sea Alemania en los países europeos a ese intercambio tan pragmático. Pero antes de seguir, vamos a escuchar unas declaraciones de Merz. Europa, Sudamérica, pero también India, Australia, Indonesia, Canadá y México, igual que nosotros los europeos, hay muchos que prefieren el libre comercio, el multilateralismo y las alianzas globales. Nosotros defendemos eso. Y señoras y señores, esa es la mayoría de la comunidad internacional.
Pero también hemos hablado aquí de algunos puntos críticos, los estándares ambientales europeos que a veces exigen demasiado, ¿no? Leía, por ejemplo, antes, Europa produce pesticidas que están prohibidos aquí, pero se venden al Mercosur. ¿Qué va a pasar con esos productos? ¿Los va a aceptar o no? Federico, ¿cómo ve eso? ¿Van a abrir los países europeos de verdad sus mercados a productos que quizá no cumplan siempre con los altos estándares ambientales o de producción que se impone y que impone a otros la Unión Europea? Bueno, yo pienso que la Unión Europea está desesperada por encontrar nuevas regiones y para cooperar con esas regiones. Entonces creo que va a ser posible hacer compromisos, por lo menos en la actual coyuntura política, ¿no? O sea, creo que los políticos acá en Europa están dispuestos a hacer compromisos. Después, los verdes y las ideas verdes, que hace 10 años o quizás 5 años estaban en el centro de todo lo que pasaba políticamente dentro de la Unión Europea, eso a raíz de la guerra en la zona del Golfo, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, todo eso cambió el ranking de los temas importantes en la opinión pública, y yo creo que la política verde va a tener que conformarse con un segundo, tercero, cuarto plano quizás en los próximos 10, 20 años. Claro que esto es una cosa que no debiera ser, porque el tema ecológico es un tema que nos va a acompañar, es un tema que no desaparece por las razones de la guerra. O sea, nos va a seguir acompañando, y todo lo que no hacemos ahora por mejorar la situación física del mundo ecológico, lo vamos a tener que pagar bastante duro dentro de 10, 15 años. Pero esa es la realidad de las cosas. Ezequiel, vamos a pasar la mirada al otro lado. Hablabas tú también del pragmatismo necesario en este tipo de relaciones. Sobre todo en Europa se vinculan las relaciones comerciales a estándares democráticos y derechos humanos, ¿no? Europa en estos últimos años, por motivos obvios, mira sobre todo a Rusia, por esa guerra contra Ucrania que se ha convertido en una amenaza geopolítica para la Unión Europea. También mira mucho a China, también un actor hostil en muchos campos con los europeos. ¿Qué tan dispuesto está Brasil u otros actores sudamericanos a apoyar esas políticas de la Unión Europea a no hacer, en este caso, negocios con Rusia o China, o apoyar al menos los estándares que piden los europeos? Yo no creo que Europa esté en condiciones de imponerle a Lula con quién tiene que comerciar o no. Europa es un enorme mercado de más de 400 millones de habitantes con altísimo poder adquisitivo, un poder adquisitivo mucho más grande que el que tiene China, y por lo tanto es un mercado apetecible para cualquier bloque comercial. Pero Europa no está en este momento en una posición de fuerza, porque más allá del mercado que tiene, se vais a sentar a cualquier negociación con un montón de necesidades. El mundo sabe que Europa necesita energía, el mundo sabe que Europa necesita materias primas. Muchas de las cosas que ha hecho Trump en el último tiempo, que muchos no se entienden, tiene que ver con esto, de aprovisionarse de recursos y reducir su dependencia para poder sentarse a negociar en una posición de mayor fortaleza. Bueno, Europa no la tiene, y lamentablemente en este mundo hay que comerciar, como decíamos, o sea, no podemos dejar fuera a China, que tiene el 20% de la población mundial, porque no tiene un Estado de Derecho. Claramente que sería preferible que hubiera otra configuración política, pero uno tiene que comerciar con China, y también Europa tiene que recurrir un poco más al pragmatismo. Acá llegamos a tener esa ley de abastecimiento que obligaba, por ejemplo, a las empresas europeas a ser responsables si sus proveedores, digamos, en África, en cualquier otro continente, no cumplen con los derechos humanos o con determinados estándares. Bueno,
no es la función de las empresas ocuparse de cómo se cuidan a los derechos humanos en otros países. Yo creo que hay que tener una mirada un poco más pragmática. Me parece que en este momento los líderes europeos se han dado cuenta, como decía Federico, Europa está desesperada por salir a buscar acuerdos, por salir a buscar recursos. Y claro, en esta desesperación la otra parte juega y también lo nota. Europa necesita ahora este acuerdo con el Mercosur, que no va a ser un reemplazo para Estados Unidos. No es que si se cierra Estados Unidos lo reemplazamos con el Mercosur, porque Estados Unidos es un mercado gigante para la Unión Europea. Pero bueno, no está en una posición de elegir con este sí, con este no. Y también tenemos malas experiencias en el pasado, porque por reglas de, por ejemplo, decir, bueno, queremos tener solamente energía verde, pero después vino el conflicto con Rusia, dejamos de importar gas ruso y ahora Alemania depende mucho más del carbón. Entonces, ¿hasta dónde llega realmente la energía verde cuando la situación apremia se termina recurriendo a una de las energías más sucias que hay en el planeta? Esos negocios que pese a todos los altos estándares que tiene Europa se seguían haciendo con algunos países, por ejemplo con el Golfo, a los que también se acusa de violación de derechos humanos, le han valido a Europa a menudo el reproche de usar una doble moral, o al menos una doble vara de medir. Quiero pasar la pregunta a Federico, viendo esta vez un poco al Mercosur y a los países sudamericanos. ¿Creen que hablábamos de ese pragmatismo al que se ve un poco forzada Europa por las condiciones actuales? ¿Cree que Lula, los países sudamericanos cederán también un poco a un enfoque más pragmático para apoyar las políticas europeas, por ejemplo, para reducir sus negocios con China, Rusia? ¿Ve a Brasil cediendo en ese terreno? Bueno, yo en este punto estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel, que no veo que una persona como Lula quiera, digamos así, poner en juego, o sea, digamos, seguir las pautas de los estándares políticos, derechos humanos, etcétera, etcétera, que los europeos quieran. O sea, acá creo que el Mercosur, pero también la Unión Europea, están cansados de tener dependencias. Los unos no quieren más ser dependientes de las energías fósiles, otros no quieren ser dependientes de nadie, que les diga cómo tengan que hacer las cosas. Entonces yo creo acá que los europeos van a comprender que un país como Brasil, un país como Argentina, y también me refiero al Uruguay y al Paraguay, son libres en sus políticas exteriores. O sea, no creo que tengan muchas ganas de hacer compromisos solo porque los europeos lo digan. Pero esto es justamente la nueva configuración, la nueva estructura de las relaciones internacionales. Va a ser una estructura muy compleja. Se nos acaba el tiempo y voy a terminar con una pregunta. Ezequiel, estábamos hablando de todas estas posibilidades, este potencial que abre este acuerdo, pero creo que lo habíamos dicho también aquí, creo que fue Ezequiel justamente el que dijo que esto es un acuerdo que está un poco en veremos, que está un poco en stand-by, porque hay una posibilidad de que la justicia europea, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falle contra ese acuerdo de la Unión Europea y Mercosur. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Es plausible ese escenario? Es plausible, acá va a depender mucho del lobby. Como dijo Merz, la gran mayoría de los países están a favor del libre comercio, pero bueno, hay que ver aquí cuánto del poder de cada uno pesa en la justicia y acá es una decisión que es muy difícil de predecir. Si la decisión fuera contraria, habría que revisar en el acuerdo todas aquellas cosas que objete la justicia y ya vimos todos los años que llevó llegar a este entendimiento que el Macron dice también para defender un poco su postura, que ya es viejo, porque desde que se empezó a negociar cambiaron muchísimo las condiciones del mundo. Bueno,
yo creo que sería la muerte directamente de este acuerdo, porque con los tiempos que llevaría volver a negociar todo, inclusive me parece que muchos países del Mercosur que hoy tienen otras posibilidades, yo estoy convencido de que incluso Europa necesita más del Mercosur que viceversa, o que el Mercosur también tiene otras alternativas a partir de alineamientos con Estados Unidos o con China para reemplazar a Europa. Con lo cual, si la justicia tuviera un fallo desfavorable, me parece que tenemos que olvidarnos, por lo menos no creo que lo lleguemos a ver un nuevo acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur. Sería un error tremendo, porque yo creo que inclusive ni siquiera se está poniendo en juego a la agricultura y a la ganadería europea. Si uno lee el acuerdo, son tantas las salvaguardas que se pusieron, es tan proteccionista el acuerdo, aunque parezca mentira. En el mejor de los casos, la cuota de carne que va a ingresar desde el Mercosur es insignificante para lo que es el mercado europeo, y los beneficios que podría tener en materia de energía, en materia de tecnología, materias primas que necesita Europa y que hoy no puede conseguir de otros mercados, sería inconmensurable. Cuando lo ponemos en la balanza, no deberían pensarlo ni 2 minutos, pero bueno, lamentablemente la política va por otros carriles, así que apelemos a la racionalidad. Un fallo que abriría una caja de Pandora y no sabemos qué pasaría o dónde acabaríamos. Ha sido una charla muy interesante. Les agradezco mucho a ambos, Federico Forers en Kiel, en el norte de Alemania, y a Ezequiel Daray en el sur, en Landshut. A ambos, muchas gracias por estar en el programa y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.